Sobre este tema que está formando parte de la tapa de muchísimos medios locales, que mañana va a tener una importancia nacional también una vez que se hagan los anuncios que ha prometido el presidente. Pero desde la óptica de Jujuy, ¿qué piensa usted acerca de los resultados de los informes que mes a mes la DIPEC publica? ¿Son correlativos con la realidad de los comercios de cercanía, mercados y demás? Bueno, en mi opinión, creo que la DIPEC en general, yo lo conozco a su directora Medina, y creo que él, digamos, es un hombre muy serio, muy responsable, una persona muy rigurosa en sus análisis. Por lo tanto, no dudo en lo personal de su actuación profesional, ni tampoco de los encuestadores. Ahora, la DIPEC tiene muchas limitaciones que generan que los datos que se dan tienen un cierto sesgo de error, digamos, un margen de error muy importante. Primero porque se da solamente en el conglomerado San Salvador Palpalá. En segundo lugar, hay que decir que la estructura con la que se mide el índice de precios al consumidor en la provincia está compuesta por 9 encuestadores que seguramente hacen un trabajo muy loable y muy rescatable para ellos mismos, pero no le da para una estructura realmente provincial que tenga que cubrir y relevar los datos de toda la provincia, más en una situación inflacionaria como la que existe en nuestra provincia y en nuestro país, donde uno de los rasgos característicos de la inflación es la dispersión de precios. Sí. Cualquier familia o cualquier oyente que nos está escuchando ahora sabe que si va a un supermercado o va a un almacén o va a otro negocio, el mismo producto tiene diferente precio en distintos lugares. Y eso es por la dispersión, por la falta de control, por el grado de anarquía, entre comillas, que se genera cuando hay una situación inflacionaria que ya se ha convertido en un problema estructural de la Argentina. Por lo tanto, me parece que no es una cuestión de que se tocan los datos de la DIPEC, sino que tiene que ver con deficiencias propias de la propia estructura del propio organismo, que tiene que ver también con una política del gobierno provincial de no dotar a la DIPEC de mucho más recursos, tanto humanos como de todos los índoles que se necesitan para generar datos fehacientes en toda la provincia. Por ejemplo, los datos de desocupación del último trimestre de 2021 da cuenta que en la provincia de Jujuy hay 4.8 desocupados. Sí. Cuando todos sabemos que las cifras son mucho mayores. Y eso tiene que ver con esa cuestión que hace a la limitación que tiene la DIPEC. Ahora, si el gobierno provincial se toma de un dato de la DIPEC para decir que es gracias al éxito del gobierno provincial que hay menos inflación en Jujuy que en el resto del país, la verdad yo quiero que me expliquen qué política económica ha generado la provincia de Jujuy para generar menor inflación que en el resto del país. Voy a no poner existe. un ejemplo aquí. Ayer analizábamos la inflación anual 2021, lo comparábamos con estos primeros registros, enero-febrero de 2022, y veíamos con notable curiosidad que, por ejemplo, en diciembre de 2021 la inflación calculada por DIPEC era de 6 puntos, casi 2 puntos por encima de lo que había medido la Nación, que creo que era 4, en diciembre de 2021. Al mes inmediatamente siguiente se deprime esa inflación. Ahora lo vimos con el mismo periodo, creo que era 6,4, aún todavía más grande. Lo comparamos a nivel nacional, casi 2 puntos y medio arriba Jujuy, y al mes siguiente se deprime. Yo no quiero poner en duda lo que usted acaba de mencionar, la idoneidad de los trabajadores, de los encuestadores y demás, pero es sistemático. Hay un mes con un pico enorme y al mes siguiente los precios, sobre todo alimentos y bebidas, que es lo que más nos importa de la canasta básica, baja estrepitosamente. Sí, bueno, efectivamente tendrá que explicar la DIPEC cuáles son los problemas metodológicos que se están estableciendo, porque no hay una política, como te digo, provincial que genere que haya menor inflación en nuestra provincia. No existe una política provincial. De hecho, creo que el problema inflacionario es un problema estructural a nivel nacional que impacta en nuestra provincia, que además es una provincia, se la puede llamar periférica, digamos, la periferia de la Argentina, que además tiene problemas tan graves o mucho más magnificados que el centro del país. Sí. Por lo tanto, me parece que en ese sentido habrá que preguntarle a la DIPEC qué situaciones metodológicas están
teniendo, o qué errores está teniendo, o qué falencias están teniendo, porque ¿por qué pasa esto? Pero si esto, te vuelvo a repetir, para mí lo más interesante es no llevarme en la polémica del número en particular de la IPEC, sino plantear que si, aunque fueran ajustados a la realidad los números de la IPEC, el problema acá es qué hace el gobierno provincial con estos números. Si los utiliza para generar un aumento salarial a la baja, como el que plantea los estatales, del 19% hasta el mes de julio, en 3 tramos, que es una vergüenza, que es llevar al salario estatal al hambre y a la miseria general. Si esto lo utiliza para no generar programas de desarrollo social, porque en los barrios se está viviendo situaciones de hambre, y no se generan nuevos programas de desarrollo social o nuevos programas de contención, me parece que que por más que el dato sea una anécdota, si es real o no es real, me parece que acá hay un problema mucho más grave, que son las políticas del gobierno que está aplicando el gobierno provincial. Una reflexión breve, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, de un tema que venimos tratando desde hace varios días, con testimonios de distintos secretarios generales de gremios y sindicatos, sobre el tema superávit. ¿Es real? ¿Cuál es la variable de ajuste para obtener ese superávit del que tanto se vanagloria el ministro de Hacienda, el gobernador y demás? Bueno, la variable de ajuste son justamente los trabajadores, las trabajadoras estatales, los programas sociales, los programas de infraestructura, porque además de eso que se vanaglorian tanto, tiene que ver con que Jujuy está endeudada y tiene una deuda superior 2 veces al presupuesto. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de que es necesario, y el gobierno provincial lo hace, ajustar todo el gasto social, todo el gasto que tiene el Estado provincial para poder honrar sus deudas. Que son deudas que, por ejemplo, los bonos que han sacado por Cauchari, que evidentemente son un gran negociado y una gran estafa, porque no cubre Cauchari lo que nos hemos endeudado y lo que han endeudado la provincia. Por lo tanto, me parece que bueno, esto va en concordancia con la posición de Morales de aprobar el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, me preocupa enormemente que la variable de ajuste en la provincia de Jujuy sean los y las trabajadores estatales, la educación, la salud, ¿no? El desarrollo social, la infraestructura, porque de las promesas de las escuelas, de las promesas de las casas, etcétera, quedaron en promesas. Y entonces no hay un plan de infraestructura real, y la matriz productiva que han dicho que íbamos a cambiar, que en realidad es una reprimarización de la economía, también está a medio hacer, y a su vez con situaciones que lo que nos han llevado es al endeudamiento y al tener mucho menos poder de acción por parte del Estado provincial. Por lo tanto, esta política del gobierno provincial es una política que nos ha llevado a un hundimiento más como provincia, en vez de salir, digamos.